Después de algunos días del ataque de esas entidades, desperté sobresaltado, aún sintiendo la presión en mi pecho y la voz de esas cosas resonando en mi cabeza. Aún no salíamos del callejón en el que habíamos colapsado y estaba terriblemente oscuro. El frío de esa madrugada se sentía como un cuchillo en la piel. Elena seguía dormida, pero su rostro reflejaba el mismo terror que había sentido aquella noche. No quise despertarla porque ella necesitaba descansar. Entonces la pregunta de por qué estamos vivos comenzó a atormentarme una vez más. Habíamos visto a esas entidades, a esos mensajeros de muerte, y aún así, aquí estábamos. ¿Qué querían de nosotros? ¿Por qué advertirnos y no acabar con nosotros de inmediato? Estas preguntas giraban en mi mente mientras veía el amanecer lentamente iluminando las ruinas de la ciudad. Y cuando Elena despertó, su primer instinto fue buscar mi mano, como si necesitara la confirmación de que no estaba sola, de que no seguía soñando. Nos miramos en silencio, sabiendo que aún teníamos que hablar de lo que había pasado, pero ambos temíamos decirlo en voz alta. Temíamos que al hacerlo, esas cosas volvieran. ¿Crees que es cierto lo que dijeron? Preguntó finalmente. ¿Que somos los últimos? ¿Que este mundo ya no es nuestro? Parte de mí quería aferrarse a la esperanza, a la idea de que podíamos encontrar otros sobrevivientes, que podríamos escapar de esto. Pero por otra parte, haber visto esas entidades, sabía que era algo más allá de lo que podíamos comprender. No lo sé, respondí con honestidad, pero sé que no podemos seguir aquí si esas cosas vuelven. Elena asintió sabiendo que tenía razón. Decidimos continuar y alejarnos de esa ciudad lo más que pudiéramos. Mientras recogíamos nuestras cosas, intenté pensar en cualquier lugar que pudiera ser seguro, pero parecía un pensamiento absurdo. ¿Seguridad en este mundo? No. Lo único que podíamos hacer era avanzar. Esperar lo mejor o prepararnos para lo peor. El camino que tomamos nos llevó a través de más y más ruinas, lugares que parecían haber sido abandonados mucho antes del ataque. Y a medida que avanzábamos, el paisaje era cada vez más surrealista, distorsionado, como si la realidad estuviera desmoronándose a nuestro alrededor. Esto no es solo destrucción. Dijo ella en voz baja. Es como si el mundo estuviera pudriéndose por dentro. Tenía razón. Había algo inherentemente mal en lo que veíamos. Las formas de los edificios, las sombras que se alargaban de manera antinatural. Incluso el cielo parecía de un color más apagado. Mientras avanzábamos, empecé a notar figuras en la distancia. Al principio pensé que eran personas, otros sobrevivientes, pero en cuanto pude enfocar, no eran humanos. Eran siluetas de las entidades, como sombras que parecían observarnos desde lo lejos, pero no se acercaban. Parecían estar esperando, acechando, como si supieran algo de nosotros. Elena también las vio y su rostro se endureció. No dijimos nada, pero sabíamos que lo inevitable estaba por alcanzarnos. No necesitábamos palabras para entender que la situación estaba empeorando. Nos quedaba poco tiempo para decidir qué hacer. Tenemos que seguir adelante, dije finalmente. No podemos quedarnos aquí. Tal vez encontremos un lugar, cualquier lugar, donde podamos descansar y pensar en un plan. Sin embargo, no éramos los mismos de hace unos días.
Toda esta situación estaba desgastando nuestra voluntad, y el hecho de que las ciudades que cruzábamos fueran cada vez más irreconocibles, solo se intensificaba toda esa sensación de desorientación. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser una antigua carretera cubierta de escombros y vegetación, pero a lo lejos vimos un edificio relativamente intacto. ¿Ahí? Preguntó Elena con su voz cargada de agotamiento. Sí, ahí. Aunque no estaba seguro de que fuera la mejor opción, pero cualquier lugar que nos diera un respiro, aunque solo fuera por la noche, era bienvenido. Cuando llegamos al edificio, era una muy elegante y moderna estación de trenes, ahora con sus muros desgastados, pero aún en pie. Dentro nos recibió una sala vacía con bancos rotos y ventanas destruidas. No era mucho, pero nos permitiría descansar un poco. Nos sentamos en el suelo, espalda contra espalda, vigilando cada rincón. Fue entonces cuando Elena habló, su voz apenas en un susurro. ¿Crees que esas cosas, las entidades, son lo que queda de las personas que alguna vez vinieron aquí o son algo más? Quiero creer que son solo ecos, respondí. Pero si no lo son, si son algo más, debemos estar preparados para lo peor incluso. Ambos sabíamos que las siguientes horas serían cruciales. Si esas sombras se acercaban, si decidían atacarnos, tendríamos que luchar con todo lo que nos quedara, aunque fuera poco. Y aunque las sombras seguían acechando, sabíamos que mientras tuviéramos la voluntad de seguir adelante, todavía había una pequeña esperanza de encontrar algo más de este infierno. Sin embargo, mientras nos preparábamos para descansar, una sensación escalofriante nos recorrió el cuerpo. Parecía que algo nos observaba más de cerca y más tangible que las entidades. Miré a Elena y vi en sus ojos también lo que percibía. Y entendimos que nuestra lucha no había hecho más que comenzar.